Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Reinvéntate o desaparece. Nunca mejor dicho. Ese es el nombre, el título que mi gran amigo y actor Emmanuel Esparza seleccionó para su primera experiencia formativa en exclusiva para los talleres imparables en tiempos de crisis. Fue el pasado sábado y Emmanuel dio toda una clase magistral sobre reinvención, acción, riesgo, vivir feliz, vivir pleno, valores, principios, virtud y todo lo que importa y cambia lo que importa. ¿Quién es Emmanuel? Un actor internacional, un amante del baloncesto que practica tenis, judo, boxeo, esgrima, snowboard y hasta equitación. Estudió publicidad y relaciones públicas y en un repentino impulso dejó la carrera, se metió en un taller de guión cinematográfico para luego verse inmerso en el mundo de la actuación, del cine, de las series, de la televisión, y por un cúmulo de casualidades, como él mismo lo describe, pasa a protagonizar algunas de las principales series en países como España y Colombia, en una carrera a la que muchos la consideraban como incierta. Entre sus trabajos cinematográficos y televisivos se encuentran Negocios en Familia, La dársena de Poniente, Yo soy Bea, Águila Roja, La Pola, Tierra de Lobos, Mentiras Perfectas, Fugitivos, Sala de Urgencias, Venganza, El Señor de los Cielos, Sitiados, Secretos de Estado, Prime Time en España en este 2019-2020 y el reciente estreno y su debut en Netflix mundial, La Reina de Indias y el Conquistador. Este es un taller convertido en un podcast con Emmanuel Esparza, con pura reinvención, con pura acción, con puro impulso, pura iniciativa, pura capacidad de autoliderazgo y con muchas claves para hoy hacer que las cosas sucedan, cambiar lo que importa y partirla en la vida, en todos los sentidos, con una gran humildad, con una gran honestidad y con una nobleza, transparencia y vulnerabilidad que tú mismo o tú misma podrás observar y disfrutar en este podcast. Así que te dejo con Emmanuel Esparza, Reinvéntate o desaparece. Primera parte, a modo de conversación entre él y yo, y segunda parte, donde él toma el liderazgo y profundiza. Vamos a ello. Reinvéntate o desaparece del mapa. Disrupt Everything. Explora los márgenes o muere intentándolo. Te hago el mismo regalo de la presentación que me has hecho para todo el mundo que esté conectado ahora mismo. Supongo que algunos te conocerán de otros de tus talleres, de tus charlas. Yo te voy a explicar antes de que empecemos nuestra entrevista lo que significa cada vez que me siento a hablar contigo. Es una auténtica inyección de motivación, de adrenalina, de saber que el camino que uno ha elegido en esta vida también es compartido por otros y sentarme a hablar contigo es un auténtico placer, así que espero que la charla de hoy la disfrutéis todos los que estéis conectados ahora mismo. Gracias por tus palabras. Si me permitís, os voy a compartir el guión de hoy. Hoy vamos a estructurar el taller de la siguiente forma. Primero vamos a tocar la historia personal de Emmanuel, de forma que os diga quién soy yo para hacer esto, ¿no? Y seguidamente esta parte vamos a tocar los hitos de la historia de Emmanuel y cosas que cuando las descubrí me parecieron dignas de mínimo esto que estamos haciendo, y luego él liderará la parte de la reinvención. ¿Por qué es tan importante ahora mismo
la reinvención, cómo reinventarnos. Y finalmente terminaremos con una ronda de preguntas y respuestas, todas las que tengáis. Dicho esto, esperamos que os parezca bien este guión y yo voy a, después de haber presentado a Emmanuel, que quiero decir que es un inconformista, es lo que llamo map maker, es un dibujante de mapas de la nada. Vio algo que nadie veía y tuvo los cojones, así de claro, de ir a por ello a pesar de que no sabía y que las probabilidades iban en su contra. Además, es una persona con actitud, con mentalidad y con espíritu imparable. Y al final esto de imparable, es muy simple. La misma palabra te lo dice, imparable. Es decir, él no va a parar. Y esto es lo que todos vosotros tenéis que llevaros también. No hay que parar, porque ya vendrá, y de hecho he elegido esta historia de hoy de Buda, ya vendrán y nos pararán, porque creerme que un día nos pararán. Y en ese momento nadie podrá hacer nada. Así que voy a lanzar la primera pregunta, que lo vamos a hacer esta primera parte, un poco modo de diálogo. Y la primera pregunta es, Emmanuel, con una historia y con una trayectoria tan trepidante y sobre todo tan evolutiva, evolutiva es una palabra creo que para seguir el hilo de toda tu historia, como tienes, si tuviéramos que plasmar en una línea del tiempo Emmanuel, y en esa línea del tiempo, desde que tú tienes uso de razón, a día de hoy, tuvieras que fijar cuáles fueron los hitos de tu vida, ¿qué hitos irían en esa línea del tiempo de forma cronológica? Espera, que creo que tienes el audio... ¿Ahora? Ahora. Ahí estoy. Bueno, pues digamos que yo creo que si todo el mundo se para un rato de verdad, un rato a pensar en momentos importantes de la vida de cada uno y se es sincero con uno mismo, te vas a dar cuenta que existen ciertos momentos clave que son, como tú dices, momentos disruptivos y que lo cambian todo. Lo importante de estos cambios, que luego más adelante profundizaremos en esto de los cambios o de la reinvención personal, bajo mi punto de vista, cómo se activa esto de la reinvención. Hay dos diferencias muy importantes. Cuando tienes que hacerlo casi motivado por efectos externos, como en este caso, en el que vimos ahora mismo, y luego uno que es mucho más importante y mucho más determinante, y es el que al final de esta charla yo invitaría a todos los que están conectados a que de verdad tengan el arrojo de hacerlo, y es cuando ese cambio o ese momento importante nace dentro de ti. En mi caso, yo creo que el primer momento clave de mi vida es cuando me doy cuenta que los cambios disruptivos o el querer reinventarte o el querer buscar algo más allá de lo que supuestamente te ha tocado vivir, viene motivado por una insatisfacción personal. Y me he dado cuenta que vais a tener que afrontar que esas insatisfacciones personales os van a causar también mucha tristeza, porque hay un momento en el que uno se da cuenta que esta forma de ser no te permite detenerte. No te permite detenerte. Estás siempre buscando algo más y algo más y algo más. Y en mi caso, ese cambio no fue motivado por una crisis o por un momento negativo de mi vida o por algo que yo dijera me ha pasado algo que me obliga a hacer un cambio. No fue por eso. Y ahí me di cuenta también de mi personalidad y mi forma de entender la vida. Y fue cuando yo ya había estudiado mi carrera, una carrera que tiene mucho que ver con la creatividad. Y de repente, con 23 o 24 años, me di cuenta que yo quiero otra cosa.
que yo quiero otra cosa, que a mí lo que me gustaría sería estudiar guión cinematográfico, meterme a estudiar interpretación y seguir hacia adelante, seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Y me acuerdo claramente cómo en ese momento de mi vida, pues toda mi familia me decía que yo estaba loco porque yo tenía la vida muy bien montada en Valencia después de acabar la carrera y podía haber trabajado en una agencia de publicidad tranquilamente. Y de repente lo dejé todo para irme a Londres a poner desayunos en un hotel, a levantarme a las 4:30 de la mañana y poner desayunos de 5 de la mañana a 12 del mediodía y de ahí cogerme una bici e irme a mi curso de guión cinematográfico y de interpretación, cuando se supone que con esa edad pues ya era un poco tarde empezar todo eso. Y ahí fue la primera lección que yo me llevo en cuanto a este tipo de reinvenciones o de cambios. Y es que tú puedes desear con todas tus fuerzas, pero hasta que tú no haces el primer movimiento y llevas a cabo la primera opción, la primera acción, entonces es cuando el universo empieza a conspirar para facilitar todo ese camino que tú quieres emprender. ¿Qué otros hitos mencionarías como también estos hitos han sido parte de esa línea del tiempo? El siguiente, después de la época de Londres, que para mí fue una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, tener el arrojo de, digamos, poner una línea de la vida que yo había estado teniendo en Valencia y que me situaba en una zona de confort maravillosa, pero que a mí no me servía. El siguiente fue cuando ya había empezado mi carrera de actor y ya había conseguido algo que parecía totalmente imposible. Y creo que fue con 31 o 32 años, nos enfrentamos a una crisis bastante importante en España, sobre todo en el sector audiovisual. Y entonces me ofrecen la posibilidad de venirme a trabajar a Colombia a una serie histórica maravillosa que fue La Pola. Y entonces ahí tenía dos opciones. En aquel momento, a día de hoy, por ejemplo, cualquier actor te dirá que se vendría con los ojos cerrados a Colombia, a otro país, a la otra parte del mundo, a hacer una serie de televisión, porque digamos que ha habido una globalización en cuanto a que ya todo el mundo está conectado. Y las redes sociales y las plataformas hace que todo sea muy fácil. Pero te aseguro que hace 10 años no cualquier actor se cogía un avión y se venía a 10.000 kilómetros de distancia para estar 10, 12 meses fuera de tu casa rodando un proyecto. Y de hecho creo que aquí en Colombia yo fui el primer actor español que hizo un protagonista en una serie tan larga. Y lo hice. O sea, literalmente sentí dentro de mí que ese era el camino, que no me podía quedar en España quieto esperando a que me llamaran. Y como tú decías, en aquel momento tenía cristalino que lo que yo quería me iba a costar pagar era un precio muy alto el que iba a pagar. Y de hecho, durante mucho tiempo yo me cuestioné si ese precio había merecido la pena, pero al final mi respuesta siempre era la misma. Era como que no hay ninguna posibilidad de que yo no hubiera tomado esa oportunidad, porque era consciente que esa acción y esa oportunidad que estaba tomando y que me iba a hacer pagar un precio muy alto me iba a llevar a muchos otros caminos y muchas otras oportunidades y a seguir aprendiendo y a seguir llevando mi camino hacia adelante. Entonces tenemos el hito de decir, voy a hacer algo que creo que no sé dónde me va a llevar, correcto, pero me va a llevar a algún sitio. Y el otro hito, me va a llevar a algún sitio. Voy a hacer algo que parece arriesgado, pero también me va a abrir puertas, ¿no? Y veremos dónde me lleva. Correcto. Además, ya vamos a profundizar luego más adelante sobre ese tipo de decisiones, pero yo soy súper consciente de que cuando uno tiene la convicción de que ese es el camino que tiene que seguir, pagando el precio que tengas que pagar, de alguna forma es algo que vas a poder recordar toda tu vida como algo maravilloso, ¿no? Y todas esas decisiones que tomas más allá de lo que la gente opine de lo que estás haciendo o de esa cárcel mental en la que nos ponemos de las cosas que tenemos que hacer en determinado momento o que se supone que es lo más seguro que tendría que hacer o lo más racional, pues hay veces que uno tiene que seguir el instinto que lleva dentro y saber que esa decisión en algún momento, cuando pasen los años, la vas a recordar como algo maravilloso y de hecho lo he podido comprobar. O sea, para mí el año de Londres fue uno de los años más, y perdona la palabra, más acojonantes, o sea, más heavy, más duros, más
comprometedores, o sea, fue una auténtica locura. ¿Qué pasó En aquel ahí? momento era una locura. No, pues imagínate tener toda la vida solucionada con 23, 24 años, tener unos padres que te lo dan todo en Valencia y de repente irte a una ciudad a levantarte a las 4 de la mañana y coger una bicicleta que te has comprado en un mercadillo, arreglarla e ir por Londres de noche con tus Walkman, en aquel momento Walkman, en aquel momento, y con tu música, estar metido dentro de tu propia película. Y es un recuerdo al que yo recurro mucho cuando tengo cuando tengo varias opciones o tengo que tomar una decisión. Y hay veces que todavía te ataca esa vocecita que te dice, no, esto es muy arriesgado, no lo hagas. Siempre recurro a ese momento de mi vida en el cual yo provoqué estar dentro de mi propia película y el recuerdo es maravilloso. O sea, siempre recuerdo ese momento de reinvención y de pasar las canutas allí. Yo siempre lo recuerdo como una de mis mejores épocas. Entonces eso te da la fuerza para volverlo a hacer, para volverlo a hacer, para volverlo a hacer. Es interesante, es una gran lección que a veces no vemos, nos quejamos por el momento de que es complicado y no nos damos cuenta de que hemos hecho cosas 500 veces más complicadas, ¿no? Ajá. Y sobre todo porque creo que todos, cualquier persona, es lo que decíamos antes, ¿no? En la mini entrevista que hemos hecho antes de conectarnos, yo creo que todos somos conscientes, dentro de nosotros somos conscientes de que esto es, que aquí no hay segunda parte, que estamos viviendo un partido que se va a acabar y que hay muchas cosas que uno quiere hacer y que quiere aprender y que quiere experimentar y que quiere vivir. Y es una cuestión solamente de decisión. O sea, que lo que sí me gustaría que la gente entendiera es que sí hay gente que tiene, como decíamos antes, ¿no? Todo el mundo tiene ese interruptor dentro de cada uno para activarlo y decir, allá voy a por todas. Pero no significa que no vayas a tener miedo. O sea, es legítimo tener miedo antes de tomar una decisión que cambie las cosas, que te ponga, que te enfrente, que tengas que pagar el precio, como tú decías. El miedo va a estar siempre ahí, pero lo bonito es hacerlo con miedo. O sea, hacerlo con miedo porque, de verdad, la gente que lo hace, la gente que tiene ese espíritu, que yo no sé si es que se puede enseñar o lo lleva uno dentro, no sé por qué, pero la gente que lo hace se ve enseguida en su mirada, en su alma, en su energía. O sea, es gente que realmente está aprendiendo a controlar una de las cosas que hace que la gente se quede quieta, y es el miedo. No significa que no lo tengas, significa que lo aprendes a bailar con él. Aprendes a bailar con él, aprendes incluso a disfrutarlo. O sea, es una cosa casi que te lleva a una cosa física de adrenalina, ¿no? Cuando uno toma una decisión de ese tipo y sabe a lo que se va a enfrentar y aún así lo hace. O sea, yo recuerdo como si fuera ayer bajarme del metro de Londres con 3 maletas yendo a la residencia donde iba a estar allí pasando esos meses y se puso a llover, como es habitual en Londres, y yo estaba con mis 3 maletas lloviendo y preguntándome qué cojones estoy haciendo aquí. Pero es que, claro, ahora lo recuerdo y te juro por Dios que es una de esas experiencias que no cambiaría por nada. Es impagable. No hay dinero que pueda pagar esa experiencia de incertidumbre. Es como una cosa que te recorre el cuerpo y te permite, digamos, sentir que estás viviendo, ¿no? Sentir que estás viviendo. Y fíjate que no estoy diciendo que te tenga que salir bien, que esa es la segunda parte de esto. El hecho es hacerlo. El hecho es hacerlo. O sea, es como que uno tiene que irse a la cama por las noches relajado y tranquilo de que lo está intentando y de que lo ha intentado y de que no ha parado y que no se ha detenido. Y que esa cosa que te recorre el cuerpo cuando pasan los años, si no estás satisfecho o quieres cambiar de trabajo, quieres aprender a hacer otra cosa, a tocar un instrumento, a probar lo que sea, a viajar, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque
Porque la verdad de todas es que llegará un momento en tu vida, como tú decías, y con la experiencia esta de Buda tan bonita que has contado, llegará un momento en que vas a estar, si Dios quiere, o bueno, yo no creo en Dios, pero el que crea, llegará un momento en el que estarás en una cama postrado y te aseguro que ahí no vas a pensar en, ay, qué bien que me quedé tranquilito en casa sin arriesgar. No vas a pensar eso. Y yo invito a la gente a que no se detenga, a que no se detenga. Ahora, luego hablaremos de cómo podemos motivar o entender ese interruptor a cada uno, buscar maestros que te ayuden, porque creo que no hay nada en la vida que se compare a ese momento en el cual estaremos sentados en un sillón o postrados en una cama, recordando todos esos momentos, más allá de que hayan salido bien o que hayan salido mal, porque no tienen por qué salir bien, o sea, no engañemos a la gente tampoco, o sea, uno se arriesga, pero te aseguro que la experiencia siempre va a valer la pena, porque esa acción te está moviendo constantemente. En el momento en el que tú haces esa primera acción, el universo empieza a conspirar para que sigan pasando cosas. Y eso te va a llevar a otra cosa, y te va a llevar a otra cosa, y te va a llevar a otra cosa. Y al final igual tienes que hacer un recorrido en circunferencia para llegar donde querías, y no es una línea recta. Pero todas esas experiencias que te lleven en esa circunferencia van a ser alucinantes. Eso te lo puedo asegurar. ¿Qué hitos, qué otros hitos o experiencias ocurren a raíz de esta actitud y de seguir la tendencia después de venir a Colombia? Bueno, digamos que uno, pues dentro de sus posibilidades y sin ser prepotente, uno se da cuenta de lo que tú decías, ¿no? Uno se da cuenta de repente que cuando llego yo a Colombia, pues no había ningún actor aquí haciendo papeles importantes en aquel momento. Y ahora mismo yo estoy aquí en Colombia, en Bogotá, aquí es donde me ha pillado esta pandemia. Iba a decir terrible pandemia, pero luego profundizaremos en por qué tiene que ser terrible, por qué tiene que ser una oportunidad para que nos está brindando la vida. Pero bueno, los hitos a los que te refieres es que de repente ahora aquí hay más de 200 españoles buscándose la vida y muy buenos actores que se han venido de España con los ojos cerrados para trabajar aquí. Y entonces uno se siente orgulloso de haber, de alguna manera, liderado el venir a otro país, en este caso Colombia, a protagonizar proyectos fantásticos, como este último que bien comentabas, el de La Reina de Indias y El Conquistador, que está ya en Netflix a nivel mundial. Y digamos que ya uno no tiene dudas, ¿no?, de todo lo que hemos hablado ahora. Yo no tengo dudas de qué pienso, de cómo tienes que funcionar y cómo tienes que activar todas esas cosas para que sigan sucediendo cosas, ¿no? Pero sí que te lo recuerda el hecho de que hace 10 años, cuando yo decidí venirme aquí a Colombia, pues parecía la locura más grande del mundo y todo el mundo me decía que estaba como una cabra. Y de repente han pasado 10 años y es como que has abierto el camino para que muchos otros digan, oye, pues sí, es una posibilidad. Y el hecho de ver que esa decisión que tomaste tú, que te estaba obligando a pagar un precio muy alto, como tú bien decías, hay otra gente, otros actores, otras actrices, que lo empiezan a pagar, pero que en aquel momento igual no lo hubieran hecho. Entonces, esa decisión tuya de venir a protagonizar un proyecto no solamente es una cosa personal, sino que está motivando a otras personas a tomar esas decisiones. Y es bonito porque me he cruzado con muchos actores españoles luego en otras series o en algunos eventos y es maravilloso cuando te lo dicen. La verdad, yo no, evidentemente no. Tú sabes que nunca había hecho una charla de estas a este nivel. La primera que hago es contigo y por las razones que te he dicho, por lo que te quiero y por lo que te respeto y por lo que te admiro. Pero es brutal cuando alguien de tu profesión te dice, wow, yo, o sea, como que necesitaba ver a alguien hacer lo que tú hiciste para poder tomar esa decisión. Y se convierte, como te digo, se convierte en un hito. O sea, se convierte en algo que tú en aquel momento no lo hacías para que nadie te alabara. Eso está más claro que el agua. Pero sin quererlo, de repente estás como motivando a otras personas a que tomen esa decisión. Y la verdad que ha sido una de las cosas más bonitas que yo he hecho.
Liderar con el ejemplo, no hay nada mejor. Enhorabuena. Hay una cosa que me llama mucho la atención de ti y creo que merece la pena destacarla y es tu decisión, tu optimismo, tu positividad y el ver el regalo de las cosas, ¿no? El ver lo que acabas de decir antes, a ver, pandemia, pero ¿por qué tiene que ser terrible, ¿no? ¿Y cómo haces para cultivar esta actitud y esta capacidad y esta mentalidad? No lo sé, Irra, ese es el problema, ese es el problema. Yo creo que hay un poco de inconsciencia también. Por eso me gusta tanto cuando tenemos una conversación tú y yo, porque yo hablo desde mi experiencia, pero siempre desde algo visceral que está dentro de mí. Y tú también, evidentemente, tienes eso porque nos lo reconocemos en la mirada, pero también te has preparado para poder transmitir este tipo de información a otras personas. Te has preparado y incluso te has entrenado para hacerlo, que es lo que más alucino de cómo enfocas tú tu vida. En mi caso es una cosa que sí va ahí en el ADN. No te puedo decir. Lo que sí yo he hecho es, dentro de esas decisiones que he tomado en mi vida y que luego comentaremos más adelante para poder compartirlo con la gente, son pequeños tips o trucos que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo. Pero si te digo la verdad, no es algo que yo haya estado leyendo libros para hacerlo. De hecho, creo que una de las anécdotas que más te gustaron de mi vida, y es algo que yo he contado muy pocas veces, lo conté, recuerdo claramente que lo conté en una entrevista en un programa muy bonito aquí en Colombia, cuando ya te llevaba 3 o 4 series protagonizadas. Recuerdo el boom que salió con esto del libro del secreto y de proyectar las cosas y en fin, que se montó una cosa espectacular hace como 7 o 10 años, ¿no? Que yo creo que salió en 10 años, fue como una especie de boom con el libro del secreto y proyectar las cosas y escribirlas en un sitio y leerlas y visualizarlas. Y yo me reía cuando pasaba eso porque tenía en mi cartera, tenía un papelito de uno de mis primeros viajes a Inglaterra cuando yo tenía 13 o 14 años, que mis padres me llevaron, me fui un mes para hacer un curso de estos de verano de inglés. Y yo con 13 o 14 años en la playa, me acuerdo que en un papelito escribí todas las cosas que quería hacer cuando tuviera 30 años. Y las puse en orden. Y entonces ya llevé ese papelito casi 20 años en la cartera. Creo que lo viste y era la anécdota esta es que el año pasado con la huelga esta de los taxis y de Uber y tal, en uno de mis viajes a Madrid me tuve que coger el metro con mis 3 maletas y me robaron la cartera. Me robaron la cartera y dentro de la cartera estaba mi papelito. Y ahora te voy a contar en mi fantástica película personal, que siempre me gusta hacer esa película, te voy a contar por qué pasó eso, por qué creo que pasó eso. Pero bueno, la historia es que la anécdota de este caso es que yo con 13 o 14 años, antes de que nadie me dijera nada, yo estaba ya poniéndome en una hoja algo que quería leer todos los días lo leía y proyectaba qué es lo que quería hacer antes de cumplir los 30 años. Y eso es algo que nadie me había enseñado. Entonces, como te decía, es algo que uno lleva en el ADN y que tienes que ir trabajándolo todos los días. Pero como te digo, o sea, yo ya lo había escrito en un papel y el año pasado entendí que ese papel ya no tenía que estar conmigo. Ya no tenía que estar conmigo porque había cumplido todas las cosas que había en ese papel que escribí con 13, 14 años. Y que era el momento de sentarme a escribir otro papel con otros objetivos. Y fue muy bonito porque me vino el bajón. O sea, yo el primer día que me robaron la cartera me quitaron las tarjetas, me quitaron el DNI, el carnet de conducir, nada más llegar a Madrid desde Bogotá. Fueron 2 días que fue realmente pasarlo mal, porque uno se siente muy mal cuando le quitan a uno
no solamente es el dinero, son cosas personales que llevas en la cartera, pero lo que más me dolió es que me habían quitado mi papel que escribí con 13, 14 años. Hasta que dentro de unos días, pasados unos días, me quedé pensando y dije, claro, es que ese papel ya no tenía que estar conmigo, porque hacía años que yo había conseguido todas las cosas que ponía en ese papel y las seguía llevando en la cartera. Entonces lo que hice fue otro ritual delante de una playa y entonces volví a escribir qué es lo que quiero conseguir en los próximos 20 años de mi vida. Estoy seguro que el 150% de las personas que están viendo ahora mismo, están asistiendo a este taller, se están preguntando qué jodido o qué había en ese papel. ¿Qué había en ese papel y qué hay en este papel nuevo? Sí, no, está claro. Yo ese papel me acuerdo claramente que en la entrevista que te dije en el programa de Colombia, creo que está por YouTube, yo saqué ese papel y enseñé solamente lo que había puesto, solo quería que la entrevistadora viera la fecha. Eso era creo que era en junio del 91. Para que viera realmente mi letra, además escrita, y cómo estaban tachadas las cosas. O sea, era alucinante. Y yo me di cuenta por qué había llevado ese papel tantos años en la cartera sin que nadie lo viera. Pero nadie es nadie, no se lo dejé a nadie. Hasta que en una cena con amigos lo saqué y lo enseñé. Y me di cuenta que lo enseñé porque ya había empezado a tachar las cosas de la lista. Y hasta que llegó el momento que las cumplí todas. ¿Podrías contarnos alguna de las cosas que había en la lista? Ok, sí, te voy a contar alguna, pero no puedo contarlas todas, pero te voy a contar alguna. Lo que me acuerdo claramente, el momento en el que una de mis mejores amigas, una actriz y escritora que se llama Amanda Marugán, que trabajaba en Yo Soy Bea cuando yo llegué a Madrid, y es también una persona muy especial, una Piscis consumada como yo, todo el rato soñando y en la estratosfera, me regaló con todo cariño el libro del secreto, invitándome a que proyectara mis sueños, patatín, patatán. Y recuerdo claramente cuando me quedé mirándola y le dije, ok, mira, y saqué el papelito desde los 13 a 14 años y ella se descojonó, se rió y me dijo, ¿qué coño hago yo regalándote a ti el libro del secreto? Porque se dio cuenta que es algo que uno ya lo lleva dentro. De hecho, en aquella época, recuerdo claramente, ahora vais a ver lo bonito que fue aquella experiencia, la voy a compartir, y es que el papel donde yo escribí todo lo que quería hacer con 13 años, por delante, tenía un símbolo de una runa celta que significa la luz de la guía de los navegantes. Y es un símbolo como una especie de relámpago. Y cuando me iba a hacer el primer tatuaje, estando ya protagonizando en Yo Soy Bea, que sería como con 30 años, me hice el tatuaje en el tobillo. Entonces es un tatuaje que llevo como si fuera prácticamente una marca personal. Y lo que ponía en ese papel, que es lo más alucinante de todo, porque ya con la edad que tengo me he dado cuenta de muchas cosas, sobre todo las cosas que son importantes en la vida. Lo que sí realmente compartía con la gente mía más cercana era que lo que ponía en ese papel, son cosas que no son materiales. O sea, es el reto que el Emmanuel de 13 a 14 años estaba lanzando al Emmanuel ya de 20 o de 25 o de 30, que era la edad que ya me había puesto para cumplir esas cosas. Y entre esas cosas pues estaba el hecho de sentirme orgulloso de las decisiones que he tomado en la vida, de buscar un amor real, de ser buena persona, de no tener miedo a cambiar de camino si el camino que estoy llevando no me hace completamente feliz, de que tus padres estén orgullosos de ti, de ser buena persona. Entonces era una serie de listas que tenían que ver sobre uno de verdad. No ponía conseguir un descapotable o comprarme 3 casas. No. Era ya algo bastante como de alma, como de muy personal. Como que con 13, 14 años había un montón de cosas que no tenía clara en la vida, que eso es evidente, pero había otras en las que lo veía todo con mucha claridad.
He preguntado a varias personas que conocemos, a Roger, a Carlos, ¿no? A varios amigos les he preguntado sobre ti antes de, para saber qué me decían, ¿no? Y tío, todos coinciden en que eres un amigo de corazón, que eres un amigo que está para los amigos y está para la gente y además siempre tienes una sonrisa, siempre tienes un apoyo y siempre estás ahí para impulsar a la gente de tu alrededor. Sí, creo que es muy importante y más en los días en que vivimos, eh, saber quiénes son tus amigos de verdad y ser consciente que los amigos son prácticamente familia que uno elige, porque la familia de uno pues te viene dada, pero los amigos los eliges tú. Y yo tengo, mira, Irra, yo conozco a muchas personas, a muchísimas personas, pero no tengo tantos amigos de verdad, porque poco a poco me he dado cuenta y le he dado la importancia que requiere la palabra amistad. Y cuando yo ya te considero mi amigo, me tienes ahí para lo que sea. O sea, para mí la palabra amistad es muy importante. Me gusta ser amigo de mis amigos, me gusta que sepan que pueden contar conmigo. Yo soy una persona, por mi forma de ser, a veces muy egoísta con mis cosas, muy individual. O sea, si me tengo que, lo que te digo, si me voy del país porque tengo que hacer un proyecto que creo que tengo que ir, lo voy a hacer y muchas veces voy a estar desconectado grabando en no sé dónde y no te voy a mandar un mensajito cada 2 por 3 para decirte lo que te quiero. Pero si me llamas a las 3 de la mañana para decirme que tengo un problema y te necesito, ahí voy a estar. Eso dice mucho de ti, la verdad. Manuel, si quieres, vamos a ir saltando, porque me encantaría quedarme aquí en estas preguntas, pero creo que es momento de ir saltando un poco hacia el epicentro del taller, si te Ok, parece. sí, vale. Y meternos en un tema que cuando hablaba con Manuel y Emma me compartía sobre reinvención, creo que es algo bueno, creo no, es algo en lo que él respira cada día porque lo ha hecho desde que, como decimos, sale de la universidad, porque hay historias estando fuera de la universidad, con la revista, o sea, son Uf, cosas, claro, sí, esa, es que sí, sí. toda esa historia, que si quieres ahora puedes darles un poco de contexto con esto, pero toda esa Ok, historia, incluso serie tras serie, es reinvención, porque te tienes que reinventar a ti personalmente, tienes que reinventar el protagonista o el personaje que tú adoptas o adquieres en ese momento. Entonces, ¿qué nos puedes compartir sobre, primero, qué es para ti? Creo que al final hay dos. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Y cómo? mira, como bien decías, ¿no? Ahí, o sea, creo que he hecho tantas cosas desde que empecé a estudiar que incluso ahora hablando contigo se me había olvidado también el compartir con gente que en Valencia, evidentemente, hubo un momento que todo el mundo pudo ver una revista de cultura y tendencias que yo creé con unos amigos al volver de Londres y mientras empezaba a hacer mi primera serie de protagonista en Canal Nou en Valencia, pues aparte escribía una revista de cultura y tendencias maravillosa que se llamó VLC Max y donde yo podía, digamos, quitarme el gusanillo de la escritura porque es lo primero que estudié, de hecho, y es lo que más me gusta hacer, aparte de interpretar, es escribir. Entonces, sí, he hecho un montón de cosas que no habría tiempo en este taller para poder comentarlas todas, pero llegado el momento de profundizar en esto, la interpretación para mí, digamos que yo dándole vueltas, es una forma muy clave, muy importante de yo sentir que siempre me estoy reinventando. Entonces, he llegado a la conclusión que el hecho de solamente de involucrarme en un proyecto, aparte de, evidentemente, de que es mi forma de ganarme la vida y la
parte económica, que es súper importante, y porque es una cosa que la interpretación a mí me llena muchísimo. Me siento súper realizado. Es una cosa que prácticamente necesito hacer cada cierto tiempo, porque si no me falta algo. Pero si profundizara más allá de por qué sigo, o siempre quise convertirme en actor, más allá de guionista, es porque de alguna forma estoy reinventándome todo el rato. Y para mí es como coger aire, porque cada cierto tiempo yo necesito sentir que estoy reinventando algo en mi vida. Y entonces esto de la interpretación me permite sumergirme en la psicología de un personaje, y en ese proceso de crear un personaje me siento más vivo que nunca, ¿no? Entonces creo que la interpretación a mí me ayuda muchísimo en lo que os voy a comentar ahora, aparte en cuanto a la reinvención. ¿Dirías que cualquier persona, dirías que cualquier persona que quiera, no solo que quiera reinventarse, dirías que cualquier persona debería probar la interpretación para crecer en su vida? No, para nada. De hecho, eso es una de las cosas, me encanta la pregunta. No, creo que la interpretación, para la gente que tenga esa inquietud artística, le va a ayudar muchísimo. Pero no centraría la reinvención, evidentemente, en tener que interpretar un personaje para sentirte que estás, digamos, teniendo otra vida. No, creo que es mucho más profundo el hecho de... ¿Dónde la centrarías? ¿Dónde entonces la centrarías? Si tuvieras que ir en profundidad, ¿dónde va? Mira, lo que yo haría, según mi opinión, Irra, es que desde que yo tengo uso de razón y desde que empecé yo a tener ese tipo de inquietudes de por qué alguien tiene que estar constantemente cuestionándoselo todo. Cuando yo escribía la revista que te he dicho antes, hubo uno de los números en los que me centré en por qué tenemos que vivir, digamos, como con una espada de Damocles en cuanto al tiempo que tenemos para hacer ciertas cosas. Es como que si tienes que tienes que empezar a estudiar a una edad, tienes que tener un hijo, a una edad tienes que casarte, a una edad tienes que tener tu casa comprada, a una edad tienes que tener... Es como una especie de no incluso de zona de confort, sino de cárcel mental a la cual estamos totalmente expuestos por una sociedad que te está diciendo exactamente qué es lo que tienes que hacer en cada momento, ¿no? Entonces, si en ese proceso vas siguiendo todas las reglas desde que tienes 14, 15 años y ya te están diciendo, ¿y qué quieres estudiar? Y tienes novia y te vas a casar y tienes un hijo y la primera hipoteca y no sé qué, no sé cuánto. Si sigues todas esas reglas, va a llegar un momento en el que la cárcel va a ser irrompible, esos barrotes van a ser demasiado fuertes, no lo vas a poder conseguir. Entonces, desde muy joven o ya desde que tienes uso de razón. Por eso ahora no quiero mezclar temas, pero para la gente que evidentemente no ha hecho ese tipo de cosas con 18 años y que ya tiene como mi edad, o que la gente que nos esté escuchando, vamos a tener que dar una serie de disruptores, como tú dices, para poder romper con esas cadenas y poder hacerlo de manera natural, incluso sabiendo que te va a costar mucho. Pero la reinvención no tiene nada que ver con, o sea, lo que te he dicho yo de la interpretación es una cosa que me sirve a mí, pero la reinvención es poder salir de esa cárcel mental de no tengo que tener las cosas hechas en el tiempo que otras personas me dicen. Saber que las zonas de confort en algún momento de tu vida pueden ser maravillosas. O sea, esto no es todo el rato mi zona de confort. No es eso. Esto es bajo mi punto de vista. Tú también tienes que disfrutar lo que se consigue. Tienes que disfrutar lo que se consigue y saber que hay momentos en la vida en los que también es súper importante una época de reflexión y de análisis y de disfrute y de ver qué es lo que te va a motivar a volver a encender el interruptor. Entonces, reinventarse, hay dos cosas que para mí son claves en el momento de la reinvención. La reinvención normal, que para mí siempre va a estar provocada por un efecto externo, ¿no? O sea, es como que la gente no cambia si no hay algo que le obliga a ello. Y ese no es el objetivo. El objetivo final, el objetivo de cuando ya te consideres como tú, evidentemente, ojalá todos los que nos estén escuchando
te cojan como máster. El objetivo es, por ejemplo, en mi caso, que tú me decías, yo me presento para decir, ¿quién soy yo para decir esto? Bueno, pues yo sí tengo unos momentos en mi vida, en los que me he sentido un maestro de la reinvención. No lo he hecho constantemente. He tenido muchos momentos también de disfrutar todo lo que iba consiguiendo. Yo alucino con todas las cosas que tú haces, Isra, para estar todo el rato en el óptimo entrenamiento para poder seguir reinventándote todo el rato. Pero en este caso, para la gente, el objetivo final sería poder provocar esa reinvención o ese cambio no por un factor externo, sino por un factor interno. O sea, sino porque tú dentro de ti sientes que necesitas volver a hacer un cambio en tu vida para seguir hacia adelante, para notar que no es que ahí te quedaste. Y eso es lo que te lleva a una insatisfacción que te va consumiendo por dentro. Uno no sabe por qué está triste o por qué está deprimido. Y es porque no hay alguien que le ha enseñado a decir, hey, no, este no es el final. O sea, tienes muchas posibilidades, solamente tienes que tener las herramientas necesarias para coger el interruptor, encenderlo y empezar otro camino en tu vida. Da igual la edad que tengas, da igual tu situación personal, da igual 1000 cosas. No es un cambio utópico. No estamos diciendo que con 50 años de repente quieres jugar en el Real Madrid con el número 10. No, eso no es. O sea, si para ti eso es el reinventarte, entonces sí que tienes un problema. O sea, pero para mí la reinvención, el objetivo final de la reinvención es intentar conseguir que los cambios que tú vayas haciendo, esas decisiones, no vengan provocados por un efecto externo y sí por una sensación interna de cambio. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Estamos viviendo una época en la cual, para la gente que nunca ha hecho un cambio así, para la gente que añora tener ese arrojo para hacer ese primer cambio, esa primera acción, estamos viviendo un momento maravilloso. O sea, maravilloso. Y volvemos atrás. Hay que ser muy agradecidos con lo que cada uno tiene ahora mismo para poder pasar esta crisis. Hay que ser empáticos con que mucha gente lo está pasando muy mal. O sea, realmente no vamos a ponernos aquí ahora a hablar de toda la gente que evidentemente, pues, esta crisis puede acabar con un montón de vidas. Entonces, no es la conversación en la que estamos. Así que, en cuanto a la gente que tenga la oportunidad, que realmente tenga la oportunidad de aprovechar esta crisis a una invitación al cambio. O sea, un momento como este es una invitación a modificar cosas que tú quieres cambiar de tu realidad. Y que seguramente tienes que ser lo suficientemente sincero contigo mismo que si no hubiera una crisis como esta, no lo habrías hecho o no lo irías a hacer. Y esto me lleva a la metáfora, ¿no?, que has utilizado en varias ocasiones en esta conversación y luego también en la entrevista que hemos tenido en Instagram. Y se trata de encontrar esas pequeñas marcas que cuando ves detrás de ellas son interruptores, ¿no? Se trata de encontrar esos interruptores y hacer clic en ellos, ¿no? Tú hablabas de una serie de interruptores o tips que tenías bajo tu experiencia. ¿Cuáles son esos? ¿Podrías contarnos esos interruptores o esos tips? Mira, yo creo que esto es una cuestión de un análisis interno muy, muy poderoso. O sea, no vale solamente decir quiero cambiar. No vas a conseguir nada si alguien te dice tienes que cambiar. Si tú realmente dentro de ti no sientes que tienes que hacer ese cambio. Y eso es algo que yo sí he aprendido con muchos años de experiencia. O sea, aquí el que quiere esa reinvención personal la tiene que provocar él, desde el primer momento. E incluso aunque te vayan a ayudar. O sea, el hecho de que alguien se haya conectado ahora mismo a esta charla, aunque no te lo creas, y te voy a hablar directamente a ti, a esas personas que están conectadas ahora, aunque no te lo creas, acabas de hacer tu primera acción para buscar ese cambio, aunque sea muy pequeña. Entonces, en cuanto a los tips o a los consejos que yo te podría dar bajo mi experiencia personal, hay varios.
hay varios tips. Vamos a empezar diciendo, por ejemplo, que una de las mejores herramientas que uno puede utilizar para este tipo de acciones vitales, para mí es buscar maestros. Para mí es buscar esas personas, como en este caso puede ser tú, Irra, que después de una experiencia personal profunda y después de haberte preparado muchísimo, tengas la capacidad de ayudar a esas personas que realmente no tienen esas herramientas, pero quieren hacer ese cambio interno. Entonces, la realidad, lo más increíble de todo, es que lo que parece algo imposible, en realidad empieza con algo muy pequeño. O sea, es una pequeña acción que va a hacer que todo lo demás se vaya como encajando, como un pequeño puzzle. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, cuando uno está encerrado en su propia realidad, en una vida que no quiere vivir, o muchos años de no haber encendido el interruptor y vivir en tu zona de confort, la acción parece imposible. O sea, yo te podría dar el ejemplo de, después de haber trabajado en una agencia de publicidad o en un negocio familiar o crear una revista de cultura y tendencias o empezar a protagonizar series, yo no había parado de escribir, no había parado nunca de escribir porque es una de las cosas que más me gustan, pero no había tenido el arrojo de hacerlo a nivel profesional y de tener las agallas de presentar una idea que te puedan rechazar. Y eso como artista es una de las cosas más duras a las que me tengo que enfrentar. No solamente como actor en los castings, que el rechazo es continuo, evidentemente, sino ahora ya también como escritor. Uno es casi más duro incluso que la actuación, el hecho de escribir algo que sale dentro de ti y que llegue un productor a decirte que no le interesa. Entonces, en esta crisis del coronavirus, yo me planteé que iba a escribir mi primer guión. De las ideas que tenía, lo iba a completar. Me lo planteé como un reto. Y tú y toda la gente que está ahora mismo escuchándonos, si no, se lo voy a explicar yo ahora, escribir un guión de una película o de una serie de televisión, no la idea, la sinopsis, sino el proyecto completo para poder presentarlo. Si tú te paras a pensarlo, es una tarea titánica. O sea, parece totalmente imposible. O sea, para cuando te sientas delante de una hoja en blanco y quieres hacer un documento de 60 páginas con una descripción de personajes, un logline, un storyline, segunda, tercera temporada, es algo totalmente, como te decía, es algo titánico. ¿Cómo se empieza a hacer una cosa así? Vamos ahora sí a hablar de los consejos que yo te podría dar de cómo yo activo este tipo de cosas y cada uno lo tiene que, digamos, que llevar a su terreno. Exacto. Siempre empieza con una idea. O sea, siempre empieza con una idea, una pequeña idea que prende la mecha de todo lo demás. O sea, yo puedo tener 1000 ideas de hacer una serie de televisión o una película. Como mucha gente me dice, tengo una idea para una película, tengo una idea para una... sí, yo también tengo una idea. Y eso es llevado a la vida de las otras personas, es lo mismo. Me gustaría hacer este viaje, me gustaría aprender a tocar un instrumento, me gustaría cambiar de trabajo, me gustaría... Bueno, pues ya tienes la idea, pero ahora tienes que hacer la primera acción. O sea, cuando yo me siento delante de la hoja en blanco, no me estoy enfrentando a las 100 hojas del documento. No me estoy enfrentando a eso. Porque eso me anularía por completo. Digamos, sería como ponerme un muro delante. No estaría viendo la posibilidad de que en este momento presente, solo tengo que escribir una primera idea. Solo eso, nada más. Escribe esa primera idea. Disfruta esa primera idea. Esa primera idea es algo accesible. Es simplemente escribirlo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Escríbelo. Y disfrútalo durante horas, incluso durante un par de días, si hace falta. Escribe esa primera idea. Léela, disfrútala, proyéctala. Y de repente va a llegar un momento en el que ya has asumido que esa va a ser tu idea. Eso es lo que quieres hacer. Y lo tienes súper metido dentro. La segunda vez es, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esta idea se vuelva real? O sea, realmente, ¿cuáles son los caminos que yo debería seguir para hacer esto real? Ahí tienes dos opciones, evidentemente. Hay gente
que tendrá la habilidad de saber buscar cómo hacer esas acciones o, como te decía antes, buscar un maestro que te ayude a provocarlas. Pero ya estás haciendo como una cosa súper importante a la hora de reinventarte, y es hacer pequeñas acciones. Pequeñas acciones. O sea, hay gente, como decíamos antes, que lleva reinventándose desde que tiene 15, 18 años y lo va a hacer de manera natural. Pero esto que te estoy diciendo yo es para la gente que no lo haya hecho nunca. O sea, no intentes poner el cuadro gigante de ver todo lo que tienes que hacer en una línea temporal de 10 años para conseguir lo que quieres, porque entonces te va a abrumar. Mi consejo para la reinvención personal es una serie de pequeñas acciones que, sin darte cuenta, te van a ir llevando al siguiente objetivo, al siguiente objetivo, al siguiente objetivo. Y de la misma forma, lo que te cuento, Irra, tú ya sabes, tienes, para la gente que no lo sepa, eres una de las pocas personas que tiene mi documento, el documento de la serie que estoy presentando ahora y que he podido escribir en esta época de crisis del coronavirus, bajo una, digamos, sin agobios, pero bajo la presión de que ahora mismo mi profesión, el sector audiovisual, va a verse muy resentido y los actores lo vamos a pasar bastante mal, como evidentemente en otros sectores, pero yo hablo de mi experiencia y sé lo que va a pasar. Y digamos que de alguna manera yo tenía clarísimo que en esta época en la cual va a haber muy poco trabajo, había dos opciones. Una era quedarme quieto, quedarme sentado en mi casa, digamos, autocompadeciéndome de la época en la que vamos a pasar. Y la otra era llevar a cabo un proyecto personal que para mí es súper importante y que soy consciente y plenamente consciente de que me va a llevar a abrir un montón de puertas que no habría podido hacer si no hubiera habido esta crisis, que es lo más curioso de todo esto. O sea, digamos, el final de toda esta historia en cuanto a la reinvención es que simplemente creo que una de las claves es no conformarte. No conformarte con la situación. No te conformes, simplemente. O sea, activa algo en tu cuerpo que te lleve al siguiente objetivo, a la siguiente acción. Da igual lo que sea, da igual. Al final de todo, yo te prometo, o os prometo, porque ahí Ratu es algo que tú evidentemente ya conoces por todas las cosas que yo te he visto hacer en los últimos años, es solamente tomar acción. Para mí, la reinvención es tomar acción. Es ser capaz de tomar pequeñas acciones súper accesibles, súper reales, nada utópicas, que te van a ir llevando al siguiente objetivo, al siguiente objetivo. Y de aquí me surgen tres cosas que veo en ti y que creo que hay que tomar como referencia. La primera es, tú eres una persona que tiene claro el rechazo y que creo que ha cambiado el significado de rechazo por oportunidad. La segunda es la capacidad de saber que tengo que estar en este proceso y no hay otra, ¿no? Ese es el proceso, ¿no? Literal. Y la tercera es la decisión, ¿no? O sea, ¿qué inicia todo esto en ti, ¿no? Estas tres cosas que por separado todas forman una, que es parte de tu esencia. Cuando tú, en tomar acción, ¿cómo podemos hacer que la gente sea más decidida, que tome más acción, que pierda el miedo al rechazo? Es que es lo que te decía, de no hay forma, no creo que sea algo sano o que sea algo motivador el hecho de que yo te diga que simplemente lo tienes que hacer. No va a servir. O sea, realmente yo lo he hablado con mucha gente, lo he hablado contigo, lo he hablado con mucha gente. No sirve que alguien te diga tienes que hacerlo. O sea, realmente, la gente que esté conectada en este momento viendo este taller, o la gente que se ha conectado contigo para hablar 1000 veces sobre esto, vamos a hacerlo más fácil. Pregúntate realmente por qué un sábado a las 11 o 12 de la mañana aquí en Colombia, 6, 7 de la tarde en España, y la gente que esté conectada en el mundo,
Si te has conectado aquí para escucharnos hablar a ti y a mí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida para que quieras escuchar a dos tíos hablando de la reinvención? Es porque dentro de ti hay una duda. Es porque realmente tienes una duda, tienes algo que te está motivando a buscar el escuchar a alguien decirte qué es lo que tienes que hacer. Esa es la realidad. Si no, no lo estarías haciendo. Estarías haciendo deporte, viendo una película o leyendo un libro. O sea, aquí la diferencia es lo que hemos dicho antes, Irra. Es solo un interruptor. Un interruptor. Solo es activar el interruptor. Y la única manera de activarlo es tomando acción. Entonces, vuelvo y repito, o sea, no intentes ver el cuadro imposible de conseguir. Ponte una primera tarea, que es escribir qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que te gustaría cambiar de tu realidad. Y disfrútalo durante unas horas o durante unos días. No te agobies con eso. No hay tiempo límite para nada. Tienes que hacerlo a tu tiempo, pero sin parar. Sin parar. O sea, tú y yo, Irra, no podemos ser tan prepotentes o hipócritas de decir a la gente que cuando haga eso le va a salir todo bien. Pero la sensación que tiene uno cuando lo está intentando es imparable. Es imparable. O sea, es que por eso tu lema es imparables, porque es que es la realidad. O sea, hay una sensación de libertad alucinante. Yo le aseguro a todo el mundo que nos esté escuchando que cuando uno toma acción en esas cosas, la sensación de libertad es alucinante. Es alucinante. O sea, es como si de repente te conviertes en el protagonista de tu película. O sea, de repente todo se vuelve relevante. Todo en tu vida. Simplemente por empezar a tomar acción en qué es lo que quieres hacer, en no conformarte. Y como te digo antes, Irra, la gente que lleve muchos años o que no lo haya hecho en su vida va a encontrar unas barreras mentales muy poderosas, y ahí es cuando te doy la razón de la pregunta que me hacías, de cómo hacemos para decirle a la gente, bueno, este tipo de charlas, buscar maestros que te ayuden, buscar coaches vitales que te ayuden a hacerlo si tú no tienes, digamos, ese arrojo, porque la inquietud ya la tienes, si no, no estarías escuchándonos hablar ahora mismo. Entonces es simplemente tener un poco de la disciplina de decir, voy a sentarme a escribir esa primera idea. Voy a sentarme a decirme a mí mismo realmente por qué estoy insatisfecho. ¿Por qué estoy insatisfecho? ¿Qué es lo que me falta para sentirme realizado, para sentir que estoy haciendo lo que me gusta? Y tienes que tener también los huevos o la decisión o las narices, llámalo como quieras, tienes que tener los huevos de escribirlo. Si no lo escribes, si no te enfrentas a ello, ahí sí que no puedes hacer nada. No puedes pretender que alguien te diga a ti tienes que cambiar porque eso no va a servir. Hay una cosa que no conocía, que me ha llamado mucho la atención de todo lo que has dicho, que me parece un concepto realmente potente, y es no tengas prisa. Cuando vivimos en el mundo de la prisa, y aquí voy a poner un breve ejemplo. Yo solía decir que la vida es corta. De hecho, tengo un tatuaje que no necesariamente quiere decir eso, pero me lo recuerda. Sin embargo, ahora mismo, con lo que sé y he aprendido, digo, la vida es larga, solo que no sabemos cómo usarla. Y tú has Correcto. dicho, Irra, no hay que tener prisa, hay que disfrutar. ¿Puedes elaborar un poco más en lo de no hay que tener que disfrutarlo? Porque esto es súper potente, porque nos esto va a ser la presión. Esto que te voy a contar ahora va a ser muy shock para la gente, ¿vale? Sobre todo para mucha gente, amigos tuyos, sobre todo, bueno, y también conocidos, va a ser un poco shock, ¿vale? Porque no sé la gente cómo se lo va a tomar, pero te lo voy a explicar. Porque sé que una de las conversaciones que estamos teniendo tú y yo es por este tipo de cosas que yo comparto contigo. Tú sabes que me encanta escucharte y compartir, que tú me compartas cosas, pero esto que te voy a decir va a ser un poco shock para la gente. Y es el momento en el que en uno de los números de la revista de Cultura y Tendencias
yo hacía una reflexión sobre lo que significa carpe diem. Mm. Y la controversia que causó el texto que yo escribí, porque, claro, evidentemente, imagínate las miles y millones de personas que tienen tatuado en su cuerpo carpe diem, ¿no? Yo conozco unos Como cuantos. que yo conozco unos cuantos. Bueno, pues esto va a ser un poco shock lo que te voy a contar, porque la gente piensa que el carpe diem es, es una especie como de pensamiento muy elaborado por un filósofo griego que tiene que ver mucho no con el vive el momento y vive como si todo se fuera a acabar hoy y anchas Castilla y si hoy me muero no pasa nada. Ese no es el pensamiento real de Carpe Diem. El Carpe Diem es hacer algo con el máximo cariño, amor y respeto, porque si no lo haces con ese cariño y respeto, seguramente mañana no lo vas a poder hacer. El Carpe Diem puede ser simplemente regar una planta todos los días. Qué bueno. No es irme de fiesta y a tomar por culo todo, con perdón, y el rollo este de la vida me la pongo por montera porque mañana no sé qué va a pasar. No, el Carpe Diem puede ser despedirte de una persona todos los días por la mañana con un abrazo y decirle que la quiero. Eso es un Carpe Diem. Regar una planta todos los días es un Carpe Diem. Meditar todos los días es un Carpe Diem. El Carpe Diem es disfrutar de las cosas al máximo pensando que al día siguiente lo voy a volver a hacer. No que se va a acabar. No sé si me explico. Uh-huh. Es que hay que profundizar mucho en lo que es el Carpe Diem. Entonces, por eso te digo, o sea, no se trata de retrasar las cosas. Ahí sí que estoy de acuerdo que hay que tomar acción ya. Pero la acción la tienes que tomar sabiendo que al día siguiente vas a tener que hacer otra cosita más, y al día siguiente otra cosita más, y al día siguiente otra cosita más, y que tú no tienes un deadline para hacer las cosas. Las cosas tú las tienes que hacer porque realmente sientes que es el momento para hacerlas y no dejar que nadie te diga cuándo tienes que hacerlas. Así que lo siento mucho para los que tengan el tatuaje de Carpe Diem en la piel, pero para que lo sepáis, Carpe Diem no es me voy de fiesta porque mañana no voy a estar aquí. Carpe Diem significa mucho más que eso. Significa que si yo no riego una planta de manera perfecta, seguramente al día siguiente no voy a tener la oportunidad de hacerlo. Así que lo tengo que hacer enfocado en el presente al máximo, haciendo esa acción, pensando que si no lo hago, al día siguiente no lo voy a poder hacer. Así que es la explicación, porque me tuve que empapar mucho sobre ello, porque sabía las críticas que iba a recibir o la controversia de toda la gente que se piensa que el Carpe Diem es la frase de James Dean, de rollo, vive joven, vive que si no, que mañana te mueres y a tomar por culo todo eso. No. Es muchísima más profunda de lo que la gente se cree. Y es una frase preciosa, por cierto. O sea, que si la gente la tiene tatuada en la piel, seguramente es porque cree firmemente en el que hay que vivir en el día a día y como si no tuviéramos un mañana. Y es una reflexión muy bonita, pero no explica la globalidad del pensamiento filosófico de este gran filósofo griego que ahora mismo no tengo en la cabeza, pero que lo tengo puesto en el texto. Ya luego, si quieres, te lo comparto. ¿Fue Marco Aurelio? Creo que no. Pues, sí. Creo que él la utilizaba, pero es de Horacio, creo. Horacio, de sí. Horacio. Horacio. Mira, me lo acaba de poner ahora una Inma, desde Seattle. Es cierto, y lo tengo puesto ahí. Muchas gracias, cariño, por la aplicación. Él fue quien puso la frase. Y yo me acuerdo que hacía una crítica irónica sobre los eslogans de Coca-Cola y de Pepsi-Cola, del Carpe Diem y todo esto, pero es un regalo que hago a la gente porque creo que es importante y viene a coalición de lo que tú me estabas diciendo, ¿no? O sea, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo en la vida de una persona? O sea,
no tenemos una guía de cuánto vamos a vivir y no sabemos qué es esta historia de la línea temporal y de ir fragmentando nuestra línea temporal en acciones. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que no te puedes enamorar cuando tienes 72 años? Te tienes que enamorar en un periodo de tu vida, ya no te puedes enamorar nunca más porque no tiene sentido. ¿No tiene sentido para quién? No tiene sentido para quién. Entonces, en cuanto a la reinvención, llevando una especie de caminos paralelos de la reinvención y el carpe diem, lo único que tienes que hacer es no detenerte. No detenerte. Toma acción, prende esa primera idea, escríbela en un papel, siéntate a vislumbrar un poco cuáles serían los pasos que tienes que hacer para conseguirlo y no te detengas. Porque, ¿sabes una cosa, Irra? Hay una cosa que en la reinvención que yo me he dado cuenta que tiene que ver mucho con la vida, y es que, y esto es alucinante, ¿no? Porque yo te voy a poner mi experiencia personal. Mi experiencia personal con mira, ahora está todo el mundo poniendo Horacio para que lo veas. Y es Horacio, sí. Gracias. Y lo tengo puesto en el... Ojalá otro día te voy a regalar la revista esta, cuando nos veamos en Valencia, te voy a llevar el número en el cual escribí esta reflexión sobre el Carpe Diem para que la puedas compartir con toda la gente, ¿vale? Entonces, lo que te decía de mi profesión, mi experiencia de mi profesión, y lo podemos traspolar, llevar a cualquier ámbito en la vida. Yo me he dado cuenta, Irra, que los objetivos que he ido consiguiendo, cuando ya estás en el objetivo, cuando tú ya estás viviendo eso que te parecía un sueño tiempo atrás, no le das ninguna importancia. Ninguna. O sea, lo importante siempre va a ser el camino que te ha llevado a conseguir eso. Porque cuando ya estás viviendo eso, tu cabeza ya está en el siguiente objetivo, en el siguiente reto. No te das cuenta, y eso es lo que sí que me gustaría compartir, porque a mí a veces que se me ha olvidado, ¿no? No te das cuenta de lo bonito que ha sido todo ese camino que has tenido que recorrer para conseguir lo que tú querías. Y ese camino, da igual que sea corto y que sea largo. Por eso te decía lo de no tengas prisa, no te agobies. O sea, la clave no es cuándo lo vas a conseguir, la clave es que no te detengas. Te aseguro que en esa reinvención personal, sea cual sea tu objetivo personal, profesional, vital, filosófico, extrasensorial, lo que tú quieras, simplemente no te detengas. No te detengas. O sea, haz los pasos pequeños, continuos, y tú mismo vas a ver que en ese proceso vas a poder sentir lo que es reinventarte. No te pongas la reinvención como un objetivo final. No pongas el conseguir algo para decir, aquí estoy, ya lo conseguí. No creo, bajo mi opinión, creo que te estarías equivocando. Estarías perdiéndote una de las cosas más bonitas, que es el camino para conseguir eso. Amén. Solo diría que a raíz de lo que tú has dicho, el tiempo es lo que nos aplasta y lo que de esta forma conseguimos suavizar para poder hacer lo que hacemos. Mi última pregunta porque ya sabes cómo son nuestras conversaciones y ahora mismo me has abierto un montón de puertas que cuando la próxima vez que hagamos una one-to-one voy a abrirlas. Mi pregunta, antes de abrir el turno, porque seguro que hay un montón de preguntas, antes de eso, Armando preguntaba, ojalá podíamos mantener comunicaciones en un grupo. Armando, y para el resto, que se me ha olvidado decirlo, hay un grupo en Facebook, que ya somos 700 personas, que ahora os compartiremos el link para que podáis participar, compartiremos notas del taller de Manuel, recursos, y compartiremos absolutamente todo. Laura, que es la que lidera todo esto, acaba de compartir el link para que podáis acceder. Ahí compartimos próximos talleres, sorpresas como estas, la jornada de quietud, otra de meditación de 3 horas, en fin. Mi última pregunta, antes de abrir las preguntas, que sé que van a haber unas cuantas, es:
después de conocerte, saber mucho más de ti, ¿cuáles son los mandamientos que rigen tu vida? ¡Wow! Esta pregunta es pura egoísta, porque necesito saberlo. Mira, hay un mandamiento por encima de todos los que tú ya sabes que te podría nombrar, como hemos hecho antes en la introducción de la entrevista, en el live en Instagram, que tú sabes que para mí lo más importante, más allá de tus preferencias religiosas o políticas o sexuales o tu color de piel, a mí lo que me importa es que seas buena persona. Entonces, para mí el mandamiento número uno, más allá de este taller y de esta charla y de mi profesión o la reinvención o lo que narices se nos ocurra hablar, para mí el mandamiento número uno es ser buena persona. Eso está clarísimo. Y luego ya, a raíz de lo que estamos hablando, que supongo que tu pregunta va por ahí, es tener la sensación constante, de que cuando llegue ese momento, que no sabemos cuándo va a ser, ese momento en el que la vida nos va a parar, porque va a pasar, poder tener unos segundos conmigo mismo, porque al final, tristemente, puedes estar rodeado de tus seres queridos y de tu familia, de tus hijos, o de tus nietos, o de lo que tú quieras, pero al final, cuando te vas con tus cosas, te vas con tus pensamientos, te vas solo, como cuando llega uno, o sea, es la vida, es la ley de la vida. Y yo lo que quiero es poder cerrar los ojos y poder sonreír. Eso es el mandamiento principal que tengo. Poder cerrar los ojos y poder sonreír. Poder decir, wow, vaya viajecito. Ese es el mandamiento. Creo que debería ser una de las premisas de las vidas de todo uno, de todo el mundo. O sea, el poder estar un rato contigo cuando vaya a llegar el momento y decir, wow, vaya viaje. No haber dejado nada en el tintero. O sea, como la tranquilidad de haber luchado por lo que uno quería, por lo que uno creía, por lo que uno soñaba, por haber respetado el haber vivido. Creo que eso es lo más importante. Creo que uno tiene que hacer una oda a esto de la vida. Es así, o sea, es un regalo. Es un regalo y no lo puedes desaprovechar. No puedes tener miedo. Tienes que seguir hacia adelante, cumpliendo metas, cumpliendo sueños. Ese es el mandamiento, Irra. Ese sí que es el mandamiento y ojalá siga teniendo el arrojo para vivir la vida de esa manera. Pues aquí nos tendrás a nosotros disfrutando del resultado de tu ímpetu y de tu decisión y de ese arrojo para vivir de esta manera. O sea que, por mi parte, agradecerte. Voy a abrir ahora el turno a preguntas. Creo que es la mejor forma de terminar esta parte, de terminar el taller y abrir las preguntas. Por favor, los que queréis hacer preguntas, levantar la mano. Hay una opción que dirás, ¿cómo levanto la mano? Porque hay gente que levantaba la mano así en real, pero no podemos ver a todos. Entonces, levantar la mano en el chat y yo iré activando para que podáis hacer. Vale. Amaya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias desde Tenerife. Quería saber qué es para ti la felicidad y si te sientes una persona plena en estos momentos. Espera, la voz. A ver, ahora. ¿Ya estoy? Es que estoy casi sin batería. No, aguantamos. Wow, pues nada, un besazo para Tenerife. Qué pregunta más bonita, la verdad, qué pregunta más bonita. ¿Qué es para mí la felicidad? Mira, para mí la felicidad creo que
no me malinterpretes lo que voy a decir, pero la felicidad está sobrevalorada. Es mi opinión. Es mucho más importante lo que te digo, es mucho más importante sentirte realizado que pensar que la vida es una constante búsqueda de la felicidad. No creo que una persona pueda ser feliz, porque la vida no está hecha para eso. Creo que estamos felices. Hay momentos en los que uno se siente feliz, pero ese no puede ser el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es otro. El objetivo de la vida es superar retos, problemas. O sea, hay momentos en los cuales la vida, seas quien seas y te haya tocado vivir la vida que te haya tocado vivir, te va a enfrentar a retos, te va a enfrentar a pruebas. Y el hecho de superar una prueba que te ponga la vida, eso puede ser mucho más poderoso que decir soy feliz. Y eso es a lo que os invito después de haber contado mis experiencias y cómo hay veces que el superar una prueba de la vida te puede hacer sentir súper poderoso. Mucho más que decir todo el rato qué felicidad o soy feliz. No creo que ninguno de nosotros tengamos que ponernos esa presión de sentir felicidad todo el rato, porque no creo que sea así. Qué bueno. Gracias, Amaya. Gracias. Le había dicho si se siente pleno o no en estos momentos. Sí, te lo contesto. Creo que es otra cosa súper importante, porque sentirte pleno, si uno, bajo mi punto de vista, creo que hay momentos, como lo de la felicidad que te digo, de sentirte pleno, pero no puedes dejar que esa sensación te detenga. Creo que lo bonito también en la vida es dejar siempre como ese huequecito vacío en el cuenco de la plenitud para que no te tire para atrás ni que te quedes en la zona de confort. O sea, siempre va a haber que dejar un huequecito como para que decir, tengo que seguir hacia adelante. Muchas gracias, Amaya. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Antonio. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Irra. Esto no termina, es eterno, me encanta. Es impresionante cómo os sincronizáis los dos y en cada palabra se transmiten muchísimas cosas. Entonces, claro, es complicado esta pregunta. En la selva en la que estamos de supervivencia constante, porque lo que más emana en tus palabras es un amor incondicional. Entonces, ¿cómo conectas con tu amor incondicional para hacerlo constante? ¿O es que habéis conectado, o como conectáis tanto Irra y tú, pues transmitís eso? Tú a veces te pierdes en algunos momentos, como puede ser con el COVID, por ejemplo, y necesitas conectar con ese amor incondicional para reinventarte, para hacer las cosas, ese turbo, o si utilizas un mantra, o si utilizas algo que cuando te has desviado un poco, dices, no, aquí. Gracias, Antonio. Antonio, sí, es complicada la pregunta. Es complicada porque tienes toda la razón que estamos ahora mismo en un momento muy complejo y escuchar a una persona como Irra, que como te decía antes está súper entrenada para estos momentos, parece algo, como te decía, parece algo como que es demasiado, como que es inalcanzable para alguien que no ha estado practicando este tipo de vida anteriormente. En este caso, que invite a un amigo como puedo ser yo a contarte mis experiencias que llevo haciendo desde que soy muy joven. El hecho de ser un disruptor o de cambiar de camino o de reinventarme. Sé que es complicado y por eso te invito a que de alguna manera busques maestros a que como tú dices, a que mantengan o que te aprendan esa llama que estoy seguro que tienes dentro y que si no estarías ahora mismo escuchando este taller. O sea, realmente hay una inquietud que tú tengas en tu vida que quieras cambiar, una realidad que quieras mejorar y vas a necesitar seguramente
lectura, por supuesto, buscar libros de lectura y buscar gente que te pueda ayudar como Irra. Es un momento muy complicado, pero a la vez es un momento muy especial porque de alguna manera, como dice bien este taller, si no te reinventas, te vas a estancar y vas a perecer. O sea, realmente tienes que creerlo firmemente. Y al final de todo, Antonio, yo creo que es uno de los consejos que yo te puedo dar es que no intentes correr para hacer ese cambio. Intenta hacer los pasos pequeños y precisos para iniciar ese camino en el cual seguramente vas a querer empezar, porque si no, no estarías ahora mismo escuchándonos hablar. O sea, acuérdate de esa pequeña primera idea que tienes que poner en un papel y luego intentar dilucidar qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo. Y hacerlo sin ninguna presión. O sea, no te marques, no quieras hacerlo, por ejemplo, lo que hace Israel, porque ahora mismo seguramente no lo podrías hacer, pero estoy convencido que si comienzas el camino y buscas ayuda y buscas a un maestro, estoy convencido que lo vas a conseguir, porque te lo prometo, eso sí que te lo puedo decir, la primera idea es clave. Una vez haces la primera acción de qué es lo que quieres cambiar, te vuelves imparable. Gracias, Manuel. Gracias, Antonio. Siguiente pregunta para Indra. Buenas tardes. Mi Hola. pregunta es, en tu proceso para reinventarte, ¿hubieron ciertas ocasiones donde sentiste que realmente no podías más o que no ibas a salir, pero pues de algún modo obviamente lo lograste? Mi pregunta es como, ¿de qué manera saliste de como ese estancamiento? Llamémoslo así. ¿Tiene sentido mi pregunta? Sí lo tiene, aunque no te lo creas, aunque no te lo creas, sí lo tiene. Pero te voy a decir, mira, te voy a decir una cosa. Indra tiene 16 años, ¿eh? ¡Wow! Manuel. 16. Ok, vale. Está aquí. Me encanta. Está aquí. Me encanta. Entonces tenemos ahí a una disruptora en potencia. O sea, ok, mira, te voy a decir lo que yo opino sobre la duda que tienes bajo mi punto de vista y mis experiencias. Y es esa idea de Dios mío, esto es demasiado grande y no puedo más y no lo voy a conseguir. Esa idea solo aparece antes de tomar acción. Es así de simple. Las dudas que tú tengas sobre lo que quieres conseguir en tu vida solo van a aparecer cuando no tomas acción. Te va a parecer una locura, pero cuando tomas la primera acción, sea lo dura que sea, ya tu cabeza se fue a otro escalón. Entonces, todas las dudas, todos los miedos, todo lo que tú crees que vas a vivir más adelante, cuando estés en ese proceso que seguramente, según el objetivo que tengas, va a tener una serie de dificultades y como hablábamos con Irra, vas a pagar un precio por conseguir lo que quieres. Cuando tomes acción, van a desaparecer. Te lo aseguro. O sea, seguramente van a estar ahí todo el rato, en el espejito delante tuyo, pero tu forma de confrontarlos va a ser demasiado distinta en el momento en el que tomes acción. Muchas gracias. Gracias, Indra. Gracias, Manuel. Elena. Hola, Manuel. Muchas gracias por esta sesión. Hola, la verdad que ha sido muy interesante. Y además me ha gustado mucho porque, como ves, es de los que preguntan muchísimo y la verdad es que se le da bien. Mi pregunta va, ¿cómo haces para buscar a tus maestros o, por el contrario, los vas descubriendo en el camino? ¡Wow! Esta te va a dejar loca. Esta te va a dejar loca. Esta respuesta te va a dejar loca. Y te voy a decir por qué. Porque bajo mi experiencia y la verdad, no quiero que parezca ciencia ficción, ¿vale? Pero esta es la realidad de lo que significa para mí la energía de cada uno, y es en lo que yo creo mucho en las energías,
Y te aseguro que cada vez que yo he tomado la decisión de uno de los cambios en mi vida y he hecho la primera acción para provocar ese cambio, ha aparecido la persona correcta. O sea, los maestros están en todos los lados. Están en todos los lados. Y si uno no toma acción en lo que quiere cambiar, van pasando por delante tuyo y no los reconoces. Incluso si buscas un maestro y no has hecho el trabajo interno de verdad de decir, esto es lo que voy a hacer para cambiar, esto es lo que voy a hacer para reinventarme, esto es lo que quiero hacer con mi vida, ese maestro no te va a servir. Cuando tú haces el trabajo interno y empiezas a tomar acciones, aparecen por arte de magia. Y además es una cosa alucinante. Es como que llegan sin que puedas hacer nada para evitarlo. Gracias, Emmanuel. Gracias, Emmanuel. Gracias, Elena. ¿Mirka? Hola. Hola, Emmanuel. Dale un poquito. Hola. Te escuchamos bajo. ¿Me oís? Bajo, muy bajo. Muy bajo. Pero voy a sacar los cascos. ¿Así? Ahí, perfecto. Ahora. Pues entonces me saco los cascos. Muchísimas gracias, Emmanuel. Me he sentido identificada en algunos pasajes. Irra, muchas gracias también. Gracias. Y mi pregunta es, ¿qué le dirías o qué sientes que le dirías a ese Emmanuel que se fue a Londres, que lo dejó todo, con lo que ha conseguido ahora? Muy buena pregunta. Uf, qué bonito. Ya se lo he dicho, para que lo sepas. Claro, me imagino. En muchas meditaciones que ya Irra sabe que yo no suelo meditar a nivel profesional como, o sea, no profesional, no es la palabra, sino a nivel realmente de mucho tiempo. Acabo de empezar hace muy poco, pero yo he hecho toda mi vida. Soy de esas personas que necesita estar solo en momentos del día, que no es una meditación, es una meditación activa, el hecho de sentarme a tomar un café, a mirar el cielo. Claro. Lo llevo haciendo desde que soy muy pequeño y es mi forma de meditar. Y entonces, durante muchos años, los últimos años, cuando he tenido un momento complicado, me siento con un café a mirar al cielo y una de las cosas que hago es agradecer a ese Emmanuel el hecho de que se echara la manta a la cabeza con 23, 24 años, cuando yo podía tener mi vida más o menos encaminada y en una zona de confort absoluta en Valencia, y me fui a Londres a buscarme la vida y a peleármela, a pelear una cosa que parecía una locura. Y no sabes las veces, me gusta mucho la pregunta porque no sabes las veces que me he sonreído y le he dado las gracias a este Manuel por uno de los momentos más alucinantes de mi vida. O sea, vuelvo a lo que te decía antes. Yo en ese momento de Londres no tenía ni puta idea si iba a conseguir un papel de protagonista en alguna serie. No tenía ni puta idea si iba a escribir una revista de cultura y tendencias. No tenía ni idea que me iba a ir a Colombia y luego a México y Estados Unidos. Iba a protagonizar en diferentes países. No tenía ni idea de nada de eso. Claro. Pero yo cuando iba en la bici a las 4:50 de la mañana por un Londres de noche con mis cascos, te puedo asegurar, y te lo digo con el corazón en la mano, te puedo asegurar que no hay ninguna serie de televisión, ni ninguna escena, ni ninguna grabación que pueda compararse a ese momento yendo a trabajar a poner desayunos en un hotel. Te entiendo perfectamente, porque a mí pasó lo mismo, no en la bici, pero iba en el metro mirando eso cuando estaba en Madrid. Exacto. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Manuel, gracias, Mirka. Inma Pérez. Inma es una gran conocida mía desde la Pola. Inma, solo conecta el micro. A ver. Ahora. Pues nada, que en primer lugar quería daros las gracias a los dos por este taller que no sabía que me hacía tanta falta después de escucharlo. Y mi pregunta es que, pues sabemos que reinventarse es un proceso tan íntimamente personal e individual
¿Y cómo equilibrar reinventarte, Emma, cuando no eres solo tú y sabes que tus decisiones tendrán un efecto en las personas con las que convives? Muy buena pregunta, Inma, porque realmente tienes que barajar eso como si fueras un malabarista del circo. Y como siempre como le decía antes a Irra, uno tiene que ser muy consciente de las personas con las que te rodeas, de saber escuchar o no consejos familiares, consejos que desde ese punto de vista se pueden hacer con todo el cariño del mundo, pero que no le sirven a uno, y uno tiene que saber escuchar esos consejos y luego tomar las decisiones que uno quiera. Y en cuanto a la familia, lo mismo. Llega un momento en el cual la persona que esté compartiendo la vida contigo tiene que saber con qué persona está y tomar decisiones que vayan acorde a lo que uno quiere, porque si no, no va a funcionar en la vida. Entonces, es otra prueba más que tienes que superar, el hecho de saber que a veces podrá funcionar o a veces no podrá funcionar, pero uno tiene que sentirse lo suficientemente tranquilo de que estás haciendo lo correcto, pero ser egoísta en el momento de una decisión tuya vital, de un cambio, de una reinvención. Y en algún momento se te va a ocurrir cómo jugar con todas esas piezas, ¿no? Como lo que te decía antes, no tiene que ser algo que tengas que hacer de un momento a otro. Pero estoy seguro que si tú eres capaz de tomar la decisión correcta respecto a ti, si tú tomas esa decisión porque eres consciente de que te va a realizar como persona, de que vas a ser una persona completa, no tiene que ser un problema con la gente con la que vives, tu familia, tu pareja, no tiene que ser, porque es imposible hacer que tu vida de familia o de pareja funcione si tú no estás realizado como persona. El precio que pagas es demasiado alto y en algún momento va a afectar a esas personas de la misma manera. Entonces, la decisión de reinventarte y de seguir tu rumbo tiene que ser personal. Y luego encontrar la forma de hacer que lo demás funcione. Estupenda respuesta, muchas gracias, Emma. Muchos besos, ¿eh? Un beso. Para ti, Gracias por la pregunta, Emma. Gracias, Emma. Raúl Luna. Conecta el micro, Raúl. Sí. Hola. Ahora. Hola, Raúl. Un gusto, Isra, Emma, muchas gracias por lo que nos has compartido. Mi pregunta es, ¿qué prácticas te llevan a contactar con ese instinto que mencionaste que te guía y que te permite saber de que vas en ese camino de reinvención? Si es que hay alguna práctica en específico o si son más. Un segundo que voy a poner aquí el cargador porque se me estoy quedando sin batería. Ahí estamos. A ver. Un segundito, que yo creo que ya lo consigo. Ahí estoy. A ver. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok. ¿Qué prácticas te llevan a contactar con ese instinto que mencionaste que te guía a tomar acción? O si es que tienes una serie de prácticas que te permiten decir, hacia acá quiero seguir mi camino de reinvención. Ok, sí, te entiendo perfectamente. No hay ninguna práctica. Esa es la realidad. No hay ninguna práctica porque, como te decía antes, lo mío es una cuestión más de visceral y de ADN que de alguien que se ha preparado para poder, digamos, descubrir esos momentos en los cuales hay que hacer un cambio, ¿no? O sea, como puede ser, por ejemplo, el maestro Irra. En mi caso, es una cuestión súper personal. O sea, es una cuestión de tener las agallas, que para mí es lo más importante, de ser muy sincero con uno mismo. Si tú no eres sincero contigo mismo sobre lo que estás sintiendo, no vas a encontrar la chispa que provoque ese cambio.
Entonces, todos los cambios que yo he hecho en mi vida y todas esas reinvenciones vienen por una inquietud o una insatisfacción que he querido escuchar, que yo he querido escuchar, que yo he sentido en mi cuerpo, en mi cabeza, en mi barriga, en el corazón. Lo he sentido que tenía que hacerlo. Entonces, cuando tú eres lo suficientemente valiente para escucharte, todo se vuelve mucho más fácil. Pero tienes que escucharte. Si no te escuchas, ese cambio no se va a dar. Gracias, Emmanuel. Gracias, Raúl. Gracias. Siguiente pregunta para Belén. Tenemos 6 preguntas más. Hola, muchas gracias. Mi pregunta es sobre el rechazo, porque me ha gustado mucho la frase de cambiar el rechazo a una oportunidad. Y como actor y como escritor te han rechazado muchas veces. Entonces, ¿qué te dices a ti mismo cuando te rechazan? Porque creo que puede ser muy útil para la gente de este grupo. ¿Qué te dices para transformarlo en una oportunidad? Mira, vamos a partir de la base que en mi profesión el rechazo es una cosa muy subjetiva. Entonces, cuando yo entro en una habitación a hacer un casting, la forma en la que me voy a sentir cuando salga va a depender de mí. O sea, tú no le puedes dar el poder a alguien de que te haga sentir mal o que te hagas tú sentir mal por un rechazo cuando tú has hecho todo lo que podías hacer para hacer una buena entrevista o, en este caso, una buena prueba. Entonces, para mí lo más importante, y tiene que ver mucho también con la reinvención, es tener la suficiente autoestima y confianza para saber que cuando vas a una entrevista o vas a hacer una prueba, tú estás haciendo todo lo que puedes. Estás dando tu 100%. Si tú eres honesto contigo mismo y has dado el 100%, no puedes dejar que otra persona te hunda anímicamente por decirte que no. O sea, el decir que no, si eres consciente de verdad, si eres consciente y estás conectado de verdad contigo, el que te digan que no puede ser hasta una buena decisión. Porque realmente igual ese no es el camino que tú tenías que seguir. Igual que te digan que no significa que a la semana siguiente te viene otra prueba y esa es la que realmente era para ti y es la que te va a llevar a otro camino. Entonces, es súper importante, no solamente en mi profesión, sino en cualquier ámbito de la vida, confiar en el proceso. O sea, lo que no puedes hacer es ir a una prueba sin haberte preparado. Eso sí que es algo objetivo. Tú tienes que prepararte para ir a dar el máximo de ti. Y si eso lo haces, te aseguro que es un entrenamiento porque al principio sé que es jodido, pero va a ser un entrenamiento para darte cuenta que puedes salir de la habitación con la cabeza bien alta y sabiendo que en ese momento puedes darle la vuelta a la tortilla y decir que, bueno, ellos se han perdido el no contar conmigo. Ellos se han perdido el no contar conmigo, mi camino no es este. Mi camino seguramente vendrá en la siguiente prueba. Muchas gracias. Gracias, Emma. Gracias, Belén. Siguiente pregunta para José María Martínez. Activa el micro. Adelante. Hola, buenas tardes, Emmanuel. Buenas tardes, Isra. ¿Qué tal? Muy bien, os llamo desde Murcia. Es una pregunta, está relacionada con lo que te han preguntado antes, pero me gustaría que profundizaras más en el tema de la pareja. Cuando hablas de reinvención, de cambio, de asumir nuevos retos, estás emprendiendo un camino profundamente personal que implica cambios a nivel muy profundo. Esto también me gustaría que lo respondiera Isra. ¿Hasta qué punto ese camino personal es un camino más hacia la soledad y te dificulta cada vez más tener una vida en pareja, compartir cosas, un proyecto común? Porque uno está siempre en un proceso de cambio hacia otra parte. ¿Eso te dificulta o sientes que te lleva más hacia la soledad que a poder compartir un proyecto con otra persona? Muy buena pregunta, muy buena pregunta.
Pero como decía antes, ¿no? Sí, podemos profundizar un poco más en eso. Y has dado en el clavo, pero realmente volvemos a lo mismo. Va a ser una cuestión de valentía, porque muchas de las decisiones que tomamos cuando estamos en pareja van enfocadas a una seguridad. Y si tú dentro de ti, en tu foro interno, sientes que igual ese camino en pareja lo puedes seguir, pero que tú necesitas cambiar de trabajo, cambiar de país, cambiar de lo que sea, y la otra persona no entiende ese proceso en el que tú te sientes inmerso, no va a funcionar, y tú tienes que tener el arrojo de seguir hacia adelante. O sea, seguro que en algún momento tiene que aparecer esa persona que entienda que una pareja, digamos, como yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, no sé si te va a servir esta metáfora, pero es una cosa que a mí me gusta mucho explicar cuando me preguntan por ello, y es que para mí una pareja no es como se entendía hace muchos años, ¿no? Eso de que es como todo tiene que ser en conjunto. No. Para mí una pareja es una silla de 3 patas. Tiene 3 patas. Y una pata es una de las personas, la otra es la otra persona y la del centro es la de los dos. Pero fíjate que es una silla de 3 patas, y una silla de 3 patas, si le quitas cualquiera de las 3, se cae. Entonces, no sirve de nada que solamente funcione la de los 2 juntos. Cada uno por separado tiene que estar realizada como persona. Si no, va a ser imposible que funcione. Y mucha gente se queda en esto de los 2 juntos, ¿no? De la pata que es los 2 juntos. Y no se está preocupando en cada uno. Cada uno es tu responsabilidad. La tuya, no de la otra pareja ni de la otra persona. Es tuya. Sentirte realizado y sentir que estás en el camino que tú quieres. Y tener las agallas de reconocer que si en ese camino la otra persona no entiende tu proceso, pues entonces seguir solo. Gracias, Manuel. José María, no sé si quisieras que habías dicho que... Me gustaría que lo comentaras tú si tienes un momento, porque yo me imagino, Isra, tú con todos los hábitos que tienes, las prácticas raras, los líos que te metes, ¿quién te va a aguantar? Tengo una respuesta para ti. Tú crees que tengo muchas prácticas, ¿verdad? No. Por lo que conozco, pues sí. Vale. ¿Tú crees que tengo muchas prácticas raras, verdad? No, yo no considero que sean raras. Bueno, entonces, pues entonces vuelvo a formularme la pregunta. Voy a tener la misma respuesta, pero... Por ejemplo, con un estilo de vida tan personal, todos los hábitos que tienes, los proyectos tan especiales, peculiares. Sí, está completamente fenomenal la pregunta. ¿Sabes por qué crees tú eso? ¿No te lleva eso hacia la soledad? Pero, vuelvo a ver, vale. ¿Sabes por qué crees que me lleva a la soledad? ¿Te lo digo? ¿Estás ahí? Sí. Entiendo que es un sí. Porque tú piensas más que yo. Tú crees que a mí me lleva a la soledad, tú crees que tengo más hábitos, tú crees que tal, porque tú estás pensando más que yo. Entonces, al pensar tú más que yo, creas más imágenes y más reflejos y más expectativas y más impresiones y más apariencias sobre mí de las que yo realmente tengo. ¿Crees que es más complicado? En realidad, yo he entendido el contexto de la pregunta y no sé, simplemente lo estoy intentando llevarlo al otro lado. ¿Tú crees que es más complicada mi vida porque tú estás pensando más que yo? Como yo no pienso, el vídeo para que se escuche mejor. Perdón, te decía José María que tú piensas más que yo. Piensas que mi vida es un poco complicada, tengo un estilo de vida peculiar, es diferente. Como yo no lo pienso, para mí es normal. Pero como tú lo ves desde fuera, te parece diferente.
pero en realidad es completamente igual que el tuyo, igual, solo que tú piensas más que yo, porque yo no estoy, o sea, yo no pienso qué estilo de vida llevo, yo llevo el estilo de vida que tengo y me permite llegar a todo lo que quiero llegar. Conozco, o sea, no tengo una pareja, o sea, no tengo una mujer ni una familia porque no ha aparecido de momento nadie con quien haya compartido esa conexión vital con el que decir, venga, voy adelante. Conozco gente, conozco mujeres, obviamente, ahora pues he conocido una mujer importante, pero simplemente es que ¿cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago para tener familia? No sé, no lo pienso, simplemente me dejo fluir con todo lo que pasa por delante de mí. Al final, lo único que tengo es este momento. La vida es un baile y lo único que podemos hacer es bailar, porque la música, no esperamos a que se acabe la música para celebrarlo, ¿verdad? Mientras suena la música bailamos, ¿no? Porque si no, los mejores músicos serían los que componen solo finales. Pero no, el propósito de la música es bailar o tararear. Pues el propósito de la vida es el mismo. Es lo que sucede mientras vives, no lo que sucede al final. Con esto trato de decirte que no me planteo nada como que es raro. Yo, para mí, todo es normal. Incluso lo que veo anormal en otras personas me parece normal, porque les digo, porque a mí mismo me digo, me parece anormal, pero seguro que dentro de la vida del tipo este o de la tipa esta es normal. Amo como si fuera el último día, amo más que nunca. Eso es lo que te podría decir, José María, porque he descubierto con 37 años que el amor está hasta en el odio. Eso es el mayor descubrimiento que he encontrado, que el amor está en cualquier cosa, en la crítica de alguien, en el ataque de alguien, en la negatividad, en la oscuridad, en la luz, en una sonrisa, en una planta, en una mariquita que se cae en la taza de mi váter y yo meto la mano para sacarla. O sea, el amor está en la gota que dejas caer y dejas secar. El amor está en recoger una hoja del suelo y ver cómo se ha desgastado y ya no pertenece a algo vivo. Eso es. Y como tengo ese amor, lo puedo dar a quien me apetezca cuando quiero. Y tengo los llamo actos aleatorios de amor y generosidad, que es cada día cuando me levanto hago un acto de amor o de generosidad con alguien que no lo esperaba. No sé si igual esto te ha respondido. Espero que sí. Sí, o sea, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Me ha hecho pensar y me ha parecido muy interesante. Que sepas que yo no escucho tu podcast, yo me los estudio. Ajá. Bueno, pues todavía mejor porque es para eso, para sacarle todo el partido. Muchas gracias. Gracias por hacérmelo saber, es importante para mí. Siguiente pregunta para Edith. Edith, conecta el micro, por favor. Gracias Isra, gracias Emanuel por esta posibilidad. Y mira, estoy con mi hija de 16 años escuchando porque tiene que hacer un trabajo para el colegio y justo nos vino espectacular esta clase y bueno, le quería preguntar por favor a Emanuel, ¿qué herramientas le dio la actuación para la vida? Su carrera como actor, ¿cómo influyó? ¿Qué digamos, marcas o qué insights deja en tu vida, por favor? Creo que Gracias. Gracias a ti. Creo que es una profesión maravillosa para afrontar todos los retos a los que te vas a enfrentar en tu vida. Creo que la interpretación tomada muy en serio, evidentemente, como me gusta a mí tomarme las cosas en las cuales me involucro, te da una serie de herramientas a la hora de estudiar para preparar un personaje. El hecho de poder tener la libertad de sentir cosas y emociones que uno en tu vida pues normalmente no vas a poder sentir, evidentemente, porque tenemos
unos parámetros de lo que está bien y lo que está mal, y morales. Entonces, para la gente, lo que te decía antes, para la gente inquieta y la gente que necesita estar reinventándose constantemente, para mí es un soplo de aire. O sea, cada vez que me meto dentro de la piel de un personaje, de alguna manera me está regalando vida. Me está regalando vida. El poder interpretar un personaje, meterme en su psique. Creo que es una profesión que hoy en día es muy complicada. Bueno, lo ha sido siempre, pero hoy en día es muy complicada. Es como jugártelo todo a la lotería. Te puedo contar números que te echarías a temblar en cuanto a que el 96% de los actores en el mundo están en paro y que solo trabajan un 4%. Pero, como te decía antes, ¿no? Si de verdad hay algo en ti, que es lo que me pasó a mí cuando me fui a Londres, si hay algo dentro de ti que te dice que ese es el camino que tú quieres seguir, que eso es lo que va a hacer que te sientas realizado, ve a por todas. O sea, dile a tu hija que vaya por todas de verdad, pero de verdad. O sea, de verdad es de verdad, sabiendo lo que Isra y yo decíamos al principio, que te va a tocar pagar un precio muy alto seguramente y que te salga un trabajo fuera de casa y tener que cortar maletas e irte a seguir tu sueño. Pero sí te puedo asegurar que es una profesión maravillosa para afrontar todos los retos que te va a poner la vida. Ok, muchas gracias. Gracias, Emanuel. Ya, pregunta de Laura Martín y luego hay 3 preguntas en chat, que las preguntas de chat las responderemos más rápido y finalizamos que ya estamos yendo para el maratón. Laura. Hola. Bueno, agradecerte esta charla que nos has dado, que yo creo que, bueno, me he sentido súper identificada con el mogollón de cosas que has dicho y, bueno, saco muy buenas conclusiones. Yo soy, en este proceso que tengo en mi vida de cambios y de encontrar mi objetivo o mi propósito, con esto todo que nos has contado, siento que cuando tú hablas de tu profesión, hablas con mucha pasión, como que es algo vocacional, es algo que te fluye, que te emana de dentro. A mí me gustaría, en este propósito que tengo en la vida, que la gente, yo tengo también una profesión que gracias a que también he escuchado en mi interior, tengo una profesión que también lo siento con mucha pasión y cuando te oigo hablar de tu profesión es que me siento súper identificada. ¿Qué consejos le daríamos a los jóvenes? Porque mi propósito es que esta pasión que yo siento, transmitírsela a los jóvenes, pero no para que tengan mi profesión, sino para que ellos elijan su profesión así. ¿Qué consejos darías tú a los jóvenes para que eligieran una vocación en un trabajo para ganar dinero y meternos en este mundo de consumismo y demás? Porque creo que habría un cambio muy importante si todo el mundo decidiéramos nuestra profesión como vocación. Entonces, wow. ¿Qué consejos darías tú a la gente para que tomase su trabajo como profesión? Y una cosita que te quería decir, aparte de la pregunta, es que te oigo hablar de tu profesión. Me encantaría que... Yo tengo una hija de 13 años y si quisiera estudiar, ser actriz o estudiar, me encantaría que se encontrase a alguien como tú que le diera un empujón y dijera, vamos. Ok. Bueno, lo primero, antes de meterme en la pregunta, que me parece una pregunta alucinante, y también te voy a hacer un regalo de respuesta para que veas. Lo primero es dile a tu hija que a muerte, y que en cualquier momento te pongas en contacto con Isra y ojalá en el futuro podamos hacer Isra y yo alguna especie como de taller sobre la interpretación, aprovechar la interpretación para cosas de la vida, y me encantaría que tu hija participara y poder hablar con ella. Y ahora, en cuanto a la pregunta que me has hecho, que es alucinante, te voy a hacer un regalo de respuesta como la he hecho antes con el famoso Carpe Diem. En uno de los números de la revista de Cultura y Tendencias que yo escribí, la portada era una especie de máquina de pinball con un conejito blanco, como en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y la reflexión que hacía yo era qué bonito sería
qué bonito sería y cuántas cosas cambiaría en el mundo si todos, cuando nacemos, nos dieran un papelito y nos dijeran, ¿sabes qué? Esto es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que ser panadero, o tienes que ser fontanero, o tienes que ser jugador de baloncesto, o tienes que ser actor, o tienes que ser escritor. Digo, ¿cuántas insatisfacciones, depresiones, vidas perdidas se habrían evitado? ¿Cuántas guerras se habrían evitado si todo el mundo se levantara por la mañana feliz de lo que hace? Si todo el mundo se levantara por la mañana feliz de lo que hace. Entonces, mira la importancia que yo le doy y la importancia que tiene a esa búsqueda personal, a tener las agallas y la valentía de buscar qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gusta. Y cuando lo encuentres, déjame decirte, o sea, pasa por encima de quien sea, incluso de ti, de tu madre, o sea, de quien sea. O sea, pasa por encima de quien sea, porque es que levantarte por la mañana para hacer lo que te gusta, para mí es uno de los superpoderes de la vida. O sea, eso sí que es ser Superman o Superwoman. Levantarte por las mañanas para ir a hacer lo que te gusta y porque ha sido una decisión que tú has hecho y que lo has buscado. Eso puede ser una de las cosas más increíbles que te puedan pasar. Bien, gracias. Gracias, Laura. Las preguntas rápidas que nos quedaban aquí, te las digo, Emma, y así las vamos respondiendo rápidamente. Laura López Navaz pregunta, ¿dónde podemos leerte online, Emmanuel? No, es que en esa época no había. Estamos hablando de hace como 17, 18 años. Tengo los números guardados porque era una revista que repartíamos de forma gratuita por toda Valencia entre 3 amigos. De hecho, ahora ya puedo decir, ya 17 años después puedo contar que nos inventábamos los nombres de la editorial para parecer que fuéramos una revista como de 15 o 20 personas, pero en realidad la escribíamos entre 2. Yo y otro. Hacíamos la parte de música, de poesía, de literatura, la editorial, la primera editorial, reflexiones al final, humor, teníamos de todo, era una pasada. Pero prometo que cuando vaya a Valencia le voy a llevar unos cuantos números a Irra, sobre todo el de Alicia en el País de las Maravillas y el de el Carpe Diem, y para que él los pueda mostrar en alguno de los talleres. Eso es lo único que te puedo... Lo haré foto y subiré, gracias, Emma. Perfecto, vale. Otra pregunta es, pide un deseo en voz alta. De Cata. Wow. Bueno, hoy creo que por este momento tan bonito que hemos compartido, mi deseo es que todos los que se han conectado hoy, todo lo que hemos hablado Irra y yo sirva para que iniciemos esa llama que necesitáis o que busquemos en esta conversación ese interruptor que todos tenéis dentro para que iniciéis vuestra propia reinvención. Ese sería mi deseo hoy. Siguiente pregunta. A ver, pregunta Manuel, ¿dónde está? ¿Cuánto tiempo? Vale, ¿cuánto tiempo te tomó decidir cambiar de profesión? Cuando cambiaste de publicista a... No, nada. Eso me tomó el hecho de preparar el viaje. Así de claro. O sea, en el momento, te digo, lo más difícil de todo es encontrar el interruptor que encienda la llama. Cuando lo encuentras y lo prendes, ya no hay forma de parar esa mierda. O sea, no, se acabó. O sea, ahí te pasas por encima de quien sea. O sea, lo que tardé en ir a Londres fue en preparar el viaje, evidentemente, y pues, todavía necesitaba la ayuda de mis padres para poder hacerlo y tardó unos cuantos meses, evidentemente. Fueron varios meses de yo seguir haciendo mis obligaciones. En ese momento estaba de becario en una agencia de publicidad y ya había hecho cosas de publicidad, de modelo de publicidad en una agencia de actores, pero nada más, no había estudiado nada y esa era mi vida en Valencia. Pero cuando tomé la decisión, fueron los meses que tardé en preparar el viaje y me despedí de la agencia de actores, de modelo de publicidad, me despedí de lo del becario y me fui. Lo dejé todo atrás y me fui.
Gracias, Emanuel. Había una pregunta de Julia, pero que hablaba sobre el rechazo, pero Julia, yo creo que esta ha sido respondida con la de Belén y Luis Ruzo pregunta, ¿cómo era la relación con tu familia? ¿Había apego? ¿Llegaron las disculpas? ¿Te sentiste apoyado por ellos cuando diste el paso? Mis padres para mí son como mis héroes. Es que ahora bien, lo bonito de la conversación y así te respondo la pregunta es que tenemos formas de ver la vida totalmente distintas. Y eso es lo alucinante. O sea, mis padres pensaban que estaba como una puta cabra. Y ellos lo único que me dijeron es que aquí iba a haber un plato de comida y una cama siempre que quieras. Eso fue lo que me dijeron. O sea, ellos no... O sea, ellos hicieron una cosa que es más loable todavía, que es apoyarme sin estar de acuerdo y pensando que me iba a pegar una hostia y que no lo iba a conseguir. Y entonces eso es una cosa que recordamos siempre, que es una de las cosas más bonitas que han hecho por mí. O sea, así de claro, no, ellos pensaban que estaba como una cabra y aún así lo hice. Y pues lo tenemos. Creo que la última pregunta de Yulisa es ¿cuál fue esa cosa de tu lista que no te gustó? Perdón, ¿cuál fue esa cosa de tu lista que no te gustó en la manera que se hizo realidad o si se volvió realidad? Entiendo que si había alguna cosa de tu lista que cuando se cumplió se hizo realidad, pero no de la forma que te gustaba. No. Fíjate que las cosas que había en la lista no había nada que fuera material y todas eran viajes vitales. Todas eran viajes vitales y de emociones y no había nada que se pudiera materializar de una forma en la cual no me lo había imaginado. O sea, evidentemente el camino para llegar a esas cosas de la lista fue muy diferente de como yo me lo había imaginado. Pero al final el resultado era el que había en la lista, evidentemente. Y eso es una cosa que tengo clarísimo. O sea, tú puedes marcar qué es lo que quieres conseguir, pero no te pongas como objetivo solamente o pensar que vas a estar realizado o feliz cuando consigas el objetivo, porque lo más importante, como decía antes, va a ser el camino. Y el camino nunca vas a saber cómo es. Nunca vas a saber cómo es. Tienes que empezarlo. Tienes que empezarlo y saber que tendrás muchísimos atajos y recovecos y círculos y al final, si sigues el camino y no te detienes, lo conseguirás. Y para acabar, Emmanuel, ¿cuál es tu desafío? ¿Cuál es el desafío que envías a todos los que hay aquí para que puedan tener una mejor integración de este taller? Es decir, si tuvieran que seguir, ahora os desafío a... No, o sea, el desafío ahora mismo es cuelga el teléfono ahora mismo cuando cuando Irra despida esta sesión y coge un lápiz y una hoja en blanco y ten las agallas de poner en ese papel qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres cambiar. Lo que te he dicho antes, es la primera acción. Ese es el desafío que te hago. Ahí tenéis el desafío. Yo voy a cerrar esto con una última pregunta y es, Emmanuel, si ahora mismo tenemos la oportunidad, tienes un prime time, bueno, lo tienes ya, Netflix. Si Netflix te dijera, Emmanuel, vamos a emitir un anuncio de 5 segundos o 10 segundos a todo el mundo, ¿qué dirías en ese mensaje? Diría, mira, la reina de Indias y el conquistador está ahora mismo en la televisión por Netflix en todo el planeta y cuenta la historia de un tipo que no paró de reinventarse. Así que siéntate con la familia a verlo, que lo vas a disfrutar. Fenomenal, Emmanuel. Gracias por darte durante estas 2 horas y media. Gracias, tío, por traer luz
siempre pienso que alguien tiene que permanecer erguido en medio de la oscuridad y siempre pienso que gente como tú son los mástiles que hay en la oscuridad y que sirven a mucha gente para apoyarse y ver cuando no ves. Así que gracias por serlo y gracias por aportar. Diego. Muchas gracias, bro. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Un beso. Gracias a todos. Emmanuel desconecta y ahora nosotros hacemos la meditación. Adiós. Chao. Hasta luego. Vamos a hacer la micromeditación de cierre que hacemos siempre. Así que esta vez vamos a hacer una micromeditación en silencio. Vamos a tener la espalda recta. Espalda recta. Boca cerrada. Ojos cerrados. Respiramos únicamente por la nariz, dejándonos completamente llevar por la respiración en la nariz. Y respiramos muy profundamente. Siente cómo late tu corazón. Siente cada latido. Respiramos una vez más, profundamente y lentamente. Soltamos lentamente. Abrimos los ojos. Deseo que hayáis aprendido y os habéis llevado tanto como me he llevado yo. Y ya sabéis, acción y que el viaje continúe. Y recordar, aquí y ahora, dentro de un rato, no sirve, no existe, es un evento. Un evento se llama un evento porque nace y acaba, ¿no? Un evento, vas a un evento y se acaba. La vida, el día, es un evento. Empieza y se acaba. Todo pasa. Haz así, hacéis. Y lo mejor que puedes hacer es verlo pasar. A bailar con ello. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo,
antes de que el riesgo te encuentre a ti.